hemos visto en el primer capítulo los versículos 2 al 4 y la semana pasada estuvimos viendo también el versículo 12. La semana pasada comenté a los hermanos que no estuvieron presentes, les comenté que hay varias maneras de estudiar la Biblia y los libros concretamente. Y una de esas maneras es ir viendo lo que ese libro, en este caso Santiago, nos va diciendo por temas. Santiago tiene, al igual que Pablo, tiene en Pablo se ve todavía mejor, porque claro, tiene más cartas. Santiago nada más tiene esta, pero Pablo tiene muchísimas cartas y se ve mucho más ese detalle. Cuando Pablo escribe, desarrolla un tema, desarrolla algo, pero enseguida Pablo muchas veces se va como decimos por aquí, por la vía de Tarifa, y empieza a decir otras cosas, guiado por el Espíritu Santo, pero empieza a decir otras cosas, y cuando vuelve otra vez después al tema principal del argumento que está usando. Aquí Santiago hace lo mismo. Santiago ha empezado a hablar de las pruebas, después comienza a hablar de otras cosas, vuelve a retomar el tema de las pruebas, como la semana pasada estuvimos viendo el versículo 12, y sigue escribiendo otras cosas. Y casi al final de su escrito, de su carta, vuelve a escribir también acerca de las pruebas. Así que hemos visto los versículos 2 al 4, hemos visto el versículo 12, y antes de entrar en el capítulo 5, versículos 10 y 11, que vamos a ver hoy, había un trabajo para hacer durante esta semana, no sé cuánto lo habéis hecho, que era 10 promesas de Dios. Recordáis que el versículo 12 del capítulo 1, que vimos la semana pasada, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y una de las cosas que estuvimos hablando fue la importancia de las promesas de Dios. Y cuando Dios promete, Dios es fiel. Dios es fiel y Él no es un hombre como los hombres prometemos cosas y después no lo hacemos. El Señor no. El Señor cuando promete algo, Él siempre lo hace. Y una de las tareas era ver 10 promesas en la palabra de Dios. 10 promesas en la palabra de Dios. No hace falta que digamos nada, simplemente 10 promesas en la palabra de Dios. Y si era posible, una de las promesas que Dios te dio, que Dios te ha dado, una de esas promesas que Dios haya cumplido en tu vida. Que Dios haya cumplido en tu vida. Entonces, ¿cuántos lo han hecho? 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Pues 6. Muy bien. Pues, ¿cuántos? Vamos a empezar por lo primero. Como he dicho, hemos visto capítulo 1, versículos 2 y 4. Hemos visto también el versículo 12 que vimos la semana pasada. Y ahora vamos a ir al capítulo 5, versículo 10 y 11. ¿Quién lo tiene? Capítulo 5, versículo 10 y 11. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Muy bien. Fijaros que Santiago ya está llegando al final de su carta. No olvidemos que esta carta va dirigida a los expatriados, a personas que están en dispersión, a judíos que se habían convertido y lo han echado fuera de su tierra, que están dispersos, y Santiago está escribiendo una carta donde le va a animar, le va a fortalecer y le va a dar palabras de aliento y de esperanza para esos momentos en los que se encuentran perseguidos y se encuentran pasando una prueba importante. En este último momento en el que Santiago está escribiendo, una de las cosas que Santiago comienza también a desarrollar es acerca de los últimos tiempos, acerca de las cosas que van a pasar, los últimos, no de las cosas que van a pasar, sino de que el Señor está cerca, como estábamos hablando también antes. Los versículos anteriores a estos versículos que hemos leído están dentro de un contexto escatológico. A partir del versículo 7, Santiago está hablando del retorno de Jesús. A partir del versículo 7, Santiago pone sus ojos en el retorno y habla acerca de la segunda venida de Cristo. Una de las cosas que Santiago está diciendo aquí es que ante la segunda venida de Cristo, una de las cosas que tiene que hacer el creyente es tener paciencia. Tener paciencia. Cosa que a veces pues la perdemos, ¿no? La iglesia de Tesalónica, por ejemplo,
esperando la venida de Cristo, había algunos de la iglesia que dejaron de trabajar porque pensaban que Cristo iba a venir. Entonces se convirtieron digamos, en personas ociosas y personas que estaban viviendo a costa de los demás, pensando que Cristo ya iba a venir. Y pensamos que pasa cualquier cosa, Gorbachov sale y tira una mancha y decimos, el anticristo, ya Cristo va a venir. Pasa algo en Israel, hay una bomba y te dice, Cristo ya va a venir. O sea, los creyentes muchas veces pensamos que enseguida Cristo va a venir. Y Santiago dice, tener paciencia. Está todo en el calendario de Dios, está todo está profetizado, pero hay que tener paciencia. Porque el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Lo que tú estabas diciendo también antes. Es paciente para con todo. Y en ese contexto, en esa situación, en cuanto a la segunda venida de Jesús, tenemos que ser pacientes. Y él da una serie de ejemplos también en cuanto a esa paciencia. Pero estos ejemplos no solamente tienen que ver, digamos, con lo que es la paciencia en cuanto a la segunda venida de Cristo, sino que Santiago también lo entrelaza como diciendo, también tenemos que tener paciencia con las pruebas. Tenemos que tener, tenemos que tener paciencia con las pruebas, el sufrimiento y las situaciones. Y él pone, pues, como ejemplo de esa paciencia que tiene que ver con la segunda venida, pero sobre todo con las pruebas y con las cosas que estaban viviendo, pone estos dos versículos que hemos leído. Y pone como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas. Fijaros que dice hermanos míos. Vimos en su momento, no recuerdo si fue el primer capítulo, el primer estudio o el segundo estudio, vimos que hay 20 y tantas veces que aparece la palabra hermanos míos. Y él está llegando al final de su epístola y sigue llamándolos hermanos míos. Se sigue dirigiendo a ellos como hermanos. Y dice, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. La palabra ejemplo que aquí en este texto es muy importante. La palabra ejemplo. En el original, la palabra ejemplo en el original ocupa el primer lugar en la oración, recibiendo de esta forma todo el énfasis. En el original dice, hermanos, como ejemplo de paciencia ante el sufrimiento, tomad a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Como ejemplo. ¿Qué es un ejemplo? Cuando hablamos de ejemplo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Comparar una cosa con otra. Comparar una cosa con otra. Vale, alguien más. ¿Qué es un ejemplo? Modelo. Un modelo. Un modelo, efectivamente. Un modelo, eso es un ejemplo. El diccionario nos dice, en una de sus acepciones, porque hay diversas acepciones, una de las definiciones que da el diccionario es ejemplo, hecho digno de imitación. Un modelo, hecho digno de imitación. Cuando tú tienes un modelo, cuando tú tienes una persona que es un ejemplo, tú intentas imitar ese ejemplo. Intentas imitar lo bueno de esa persona. El ejemplo que te ha dado, y tienes un modelo, eso es una preciosidad, eso es una bendición. Tener personas que sean modelos, que con su ejemplo de vida, su ejemplo de coherencia, su ejemplo de santidad, su ejemplo de amor, etc., para nosotros de alguna forma nos mueven tanto, nos hacen admirarlo en un sentido que queremos imitarlo. Queremos imitar lo bueno de esa persona. Es interesante porque fijaros que en la Biblia encontramos todo tipo de ejemplos y encontramos también ejemplos malos. Venid conmigo a Hebreos capítulo 4, versículo 11. Y otro hermano que busque 1 Corintios 10, 5 y 6. Hebreos 4, 11 y 1 Corintios capítulo 10, 5 y 6. ¿Quién tiene Hebreos 4, 11? Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Muy bien, ejemplo de desobediencia. Y ahora, 1 Corintios 10, 5 y 6. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no
codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Muy bien. Fijaros que en los dos textos que hemos leído, el autor, tanto el autor de Hebreo como Pablo aquí en 1 Corintios, está hablando de las cosas que ocurrieron en el desierto. La Biblia habla mucho acerca, no solamente de lo que pasó en Egipto, sino habla muchísimo acerca de lo que pasó en el desierto. Y después también habla mucho de lo que ocurrió cuando entraron en la tierra prometida, en Canaán. Una de las cosas que observamos en los israelitas es que, y la Biblia nos lo dice, es que pasaron cosas que no fueron ejemplos para nadie y no son ejemplos para nosotros, y la Biblia lo constata. Israel hubo momentos en el desierto que desobedecía a Dios. Israel en el desierto hubo momentos en que no creyó en Dios. Israel en el desierto hubo momentos que cometieron pecados gravísimos. Y cuando entraron a la tierra prometida también. Y los autores bíblicos, una de las cosas que nos dicen, cuidado, porque estos ejemplos no tenemos que copiar, no tenemos que imitarlos, no deben ser modelos para nosotros. Una de las cosas en la que aprendemos con los ejemplos buenos, pero también aprendemos con los ejemplos malos. Cuando tú ves a alguien que hace algo que es indebido, que actúa de manera indebida, tú dices, esto no lo voy a hacer yo, esto no tengo por qué hacerlo yo. Y esa persona te está haciendo algo que no está bien y tú dices, yo no quiero hacer eso. O sea, de los malos ejemplos también aprendemos. Por eso los autores bíblicos están diciendo, cuidado, porque son malos ejemplos. En esos malos ejemplos no nos fijemos. Y si nos tenemos que fijar, es para no hacerlo nosotros, para no caer en eso que, en este caso, Israel en el desierto y en la tierra prometida. Ahora bien, dicho esto, que hay ejemplos que no debemos de imitar, ejemplos de padres que no debemos de imitar, ejemplos de hermanos que no debemos de imitar, ejemplos de compañeros de trabajo que no tenemos que imitar, ejemplos de gente de la iglesia que no tenemos que imitar, ejemplos de pastores que no tenemos que imitar. Dicho todo esto, hay ejemplos que sí tenemos que imitar. Jesús nos enseña la importancia del ejemplo. Mirad lo que dice en Juan capítulo 13, versículo 15. Juan capítulo 13, versículo 15. ¿Quién lo tiene? Juan 13, 15. Con ejemplo de dado, para que como os he hecho, vosotros también hagáis. Muy bien. Ejemplo os he dado como yo he hecho, vosotros también hagáis. En este capítulo, en Juan 13, Jesús está lavando los pies de los discípulos y le está enseñando la importancia del servicio. Y Jesús está diciendo, alguno puede pensar, alguno que no sea cristiano puede pensar, Jesús se lo tenía creído, ¿no? Mira que decía ejemplo os he dado. Pero Jesús no dice, Jesús dice, ejemplo os he dado. Ejemplo os he dado de servicio, ejemplo os he dado de que ninguno habéis limpiado los pies y yo os he limpiado los pies. Enseñar realmente de lo que significa servir, de ser lo más humilde, ¿no? La humillación. Y Jesús dice, ejemplo os he dado. En la misma carta de Pedro, después de Santiago, en el capítulo 2, versículo 21, capítulo 2, versículo 21, dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Es decir, cada vez que encontramos a Jesús, encontramos un ejemplo. Cada vez que escuchamos la voz de Jesús, escuchamos una voz ejemplar. Cada vez que Jesús hace algo, encontramos en todo lo que Jesús hace, encontramos un ejemplo para nosotros. Una de las cosas que a mí siempre me maravilla de Jesús, de las muchas cosas que me maravilla, una de las cosas que me maravilla de Jesús es que Jesús no es el clásico maestro que dice, haz esto, pero no lo hace. Haz esto, pero él no lo hace. Eso es lo que hacían los fariseos. Los fariseos decían, hacer esto, pero ellos no lo hacían. Y Jesús tiene que reñir y decirle, echáis carga con la gente, le decía a la gente lo que tienen que hacer, pero ustedes no lo estáis haciendo. Ustedes no lo estáis haciendo. Eso nunca ocurre con Jesús. Yo puedo decirle a mis hijas ciertas cosas y no lo hago. Y estoy echando una carga sobre ella para que ellos lo hagan, pero yo no lo estoy haciendo. Jesús no. Jesús todo lo que hace es con su ejemplo. Por eso es una de las cosas
Por eso la gente decía, habla con autoridad. La gente se quedaba maravillada con las cosas que Jesús decía, como decía las cosas, porque hablaba desde el ejemplo. Jesús nunca ha dicho una cosa que él no lo hiciera. Nunca. Por lo tanto, fijaros que cuando vamos a la Biblia, una de las cosas que encontramos es que hay ejemplos que no debemos de imitar, hay ejemplos que son malos, y debe ser lucecitas rojas en nuestras vidas para que nosotros no lo hagamos tampoco. Encontramos también la enseñanza de Jesús. La enseñanza de Jesús que nos dice, yo estoy como ejemplo de vosotros. El apóstol Pedro después también lo dice, nos ha dado ejemplo para que sigáis sus pisadas. Fijaros, o sea, un ejemplo para que sigamos la pisada de Jesús, pisada tras pisada, hasta que lleguemos a donde tengamos que llegar, porque Él nos ha dado ejemplo. Y la Biblia no para ahí. La Biblia también deposita en nosotros una responsabilidad. Y esa responsabilidad es que nosotros también tenemos que ser ejemplos. Mira lo que dice en 1 Timoteo capítulo 4. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12. ¿Quién lo tiene? Primera Timoteo capítulo 4, versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Muy bien. ¿A quién se lo está diciendo? ¿A Timoteo? A Timoteo. ¿En qué contexto le está diciendo Pablo a Timoteo esto? ¿A dónde lo ha mandado Pablo? A una iglesia. A la iglesia de Éfeso. ¿Qué está ocurriendo en la iglesia de Éfeso en este momento? Porque tiene un montón de problemas. Tiene un montón de problemas. No sé, porque era muy joven para los problemas que había. Eso es. Tiene un montón de problemas. Me encanta Pablo, porque una de las cosas que Pablo hace es que se arriesga. Se arriesga dando oportunidades a los demás. Pablo podría haber ido él. Seguramente Pablo, de hecho, la iglesia de Éfeso comienza con su ministerio. Pablo podía haber ido él a la iglesia de Éfeso. Hubiera sacado tiempo para ir. Pero Pablo se fija en Timoteo. Es su discípulo. Es más joven que Pablo. Tiene otro carácter. No tiene el carisma de Pablo, no tiene la autoridad de Pablo, no tiene las tablas de Pablo, pero tiene la disposición de Pablo. Tiene el amor también, tiene ganas de servir al Señor. Y entonces Pablo le dice, ve a Éfeso, que ahí la iglesia está pasando una serie de problemas, ve allí y pon un poquito de orden. Y va allí. Una de las cosas que tiene que hacer Pablo, entre otras cosas, es también pues, poner un grupo también de responsables, de dirigentes en la iglesia, ¿no? La tarea es enorme. Pablo confía en Timoteo, pero conoce a Timoteo. Timoteo es una persona que está dispuesta, quiere servir al Señor, ama al Señor, está dispuesta a hacer lo que Pablo le ha dicho, es un hombre dispuesto. Yo prefiero una persona dispuesta, aunque meta la pata, a alguien que se quede sentado y nunca haga nada. Nunca meterá la pata, pero que tampoco hará nunca nada. Prefiero a alguien que fracase en su cometido y se arriesga en la obra de Dios a gente que están siempre sentada y además se ponen a criticar a los que están haciendo algo y a los que están sirviendo y trabajando para el Señor. Pablo se arriesgó y lo hizo bien. Y Timoteo respondió. Pero una de las cosas que Pablo le dice es, Timoteo, créete una cosa. Y dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Timoteo llega y había gente mayor en la iglesia. Se calcula que Timoteo en aquel momento podía tener entre 30 y 40 años. Que para aquella época los jóvenes, no es como ahora, que para un joven tenía esos 15 años, ni mucho menos. Entonces, una persona joven, digamos de 30 años, llega a una iglesia y te encuentra gente con 60, con 70, y tú dices, ¿yo aquí qué hago? ¿Yo aquí qué pinto? ¿Cómo voy a hablar yo con las personas mayores? ¿Cómo le voy a llamar al orden? ¿Qué cosas tengo que hacer? Y de alguna forma Pablo le está mandando una palabra de ánimo, de ninguno tenga un poco tu juventud. Es más, le pone una carga de responsabilidad. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu
en fe y en pureza. Vaya tela. Vaya tela. La responsabilidad es tremenda. O sea, estás ahí, es una situación complicada, pero tú sé ejemplo. Tú sé ejemplo. Esto me encanta. Me encanta. Porque no, después dice también otra serie de cosas, pero todo cometido, toda enseñanza, parte siempre del ejemplo. Siempre parte del ejemplo. Y en el versículo 16 le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Sí. Mira lo que dice en Tito, capítulo 2, versículo 7. Tito, capítulo 2, versículo 7. ¿Quién lo tiene? La primera parte del versículo. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Muy bien, aquí es a Tito. Otro que se arriesga, otro joven, a Tito. Y a Tito le dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, versículo 6. Por tanto, también es joven. Y presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Como ejemplo de buenas obras. Así que fijaros que encontramos en la Biblia que hay ejemplos que no debemos de imitar. Encontramos en la Biblia que Jesús es nuestro ejemplo supremo y que tenemos que seguir sus pisadas. Y encontramos en la Biblia que la Biblia nos llama también a ser ejemplos. A ser ejemplos. Una de las cosas que a mí siempre me ha fascinado, por ejemplo, con Josué. Llega un momento en que Josué se queda, habla con la nación. Y la nación está a punto de coquetear con Canaán. La nación está allí, los dioses están al otro lado del río, los amorreos están al otro lado del río, y Josué se levanta y está diciendo, yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Vosotros no sé lo que vais a hacer, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Pero fijaros el orden. No dice mi casa y yo. Fijaros el orden. Dice yo y mi casa serviremos al Señor. Pero no se pone. Es el ejemplo. Es el ejemplo. Que gramaticalmente está mal. Está mal, porque efectivamente siempre la primera persona siempre va. Y sin embargo él dice yo. ¿Por qué? Porque en este caso concreto, Ejemplo. Tiene que ser ejemplo. tiene que dar ejemplo en su familia. Entonces, una de las cosas que la Biblia nos enseña es la importancia del ejemplo. La importancia de que, ¿sabéis? Ayer tenía yo una reunión de consejo, hoy tenía una reunión de consejo y estuve reunión de consejo en Utrera. Una de las cosas que le estaba diciendo a los hermanos ayer era precisamente esto. Le estaba diciendo, y lo voy a repetir aquí, es al final de nuestras vidas, lo que va a quedar es el ejemplo que hayamos dado. La gente no se va a acordar de las predicaciones, ni la gente se va a acordar de lo que tú has hecho, ni lo que has dicho. La gente se va a acordar del ejemplo, para bien o para mal, del ejemplo. Nuestros hijos se van a acordar del ejemplo de sus padres. Nuestros hijos no se van a acordar de otras historias, Se van a acordar si mis padres han sido ejemplares o no, si mis padres han sido coherentes con su fe o no. Los hijos no los podemos engañar. Los hijos, hay padres que tienen una manera de ser el domingo y después durante la semana tienen otra. Hay personas que el domingo son muy santos, esto que está aquí, y después de lunes a sábado son totalmente diferentes en su casa. Y a nosotros los demás no lo sabemos, pero sus hijos lo ven. Los hijos no son tontos, Los hijos podrán decir, mi padre mucho esto, mi padre mucho, pero vaya después mi padre, o mi madre, o los dos. Eso los hijos desgraciadamente pues lo ven. Por eso es importante que seamos conscientes que lo máximo que podemos hacer por nuestros hijos es darles ejemplo. No es tanto el dinero que le podamos dejar, ni las casas que podemos dejarles, ni lo máximo que podemos dejarles, y por lo cual nuestros hijos nos pueden recordar el día de mañana, es el ejemplo. Valores. Los valores, exacto. Lo más importante es el ejemplo. En el trabajo pasa igual y en la iglesia pasa igual.
Lo más importante no es el ministerio que podamos tener, no es las cosas que podemos hacer. Al final, lo que va a quedar fue un ejemplo para mí. Con los errores, porque yo los dos pastores que yo he tenido, tanto Gabino Fernández como David Bull, para mí fueron ejemplos, pero entiendo que son hombres. Y entiendo que también cometieron y tuvieron sus pecados y sus faltas como cualquiera. Pero de manera cuando tú ves, tú dices, estos fueron hombres para mí y son un ejemplo. Parte de lo que yo soy tiene que ver con sus vidas, con lo que yo vi en sus vidas en el En ministerio. cierto modo es que pese más lo bueno que lo malo. Eso es. Cuando tú ves a un modelo, a una persona, seríamos necios si consideramos que un ser humano nunca va a meter la pata. Todos los seres humanos cometemos la pata. Y a veces pensamos que los que están en el ministerio no van a cometer la pata. Y van a cometer la pata, van a meter la pata. Claro, a veces incluso más, porque están más atacados. Pero eso es. O sea, en el cómputo general tú ves más lo bueno que como hombre hayan metido la pata. Efectivamente. Entonces, cuando lo importante, hermano, lo que está diciendo es, Santiago está diciendo, fijaros en la importancia del ejemplo. Las personas que con paciencia están teniendo ejemplo. Y tenemos que ser conscientes de lo que estamos aquí, de que tú eres un libro que la gente está leyendo, que tus hijos te están leyendo, que tus cónyuges te están leyendo, que tus vecinos te están mirando. En la iglesia pasa igual. Me da pena ver que hay personas que los domingos son extremadamente simpáticos, amables, sonrientes, que hacen unas oraciones espirituales tremendas y después durante la semana son personas antipáticas, personas que gritan, que insultan a sus hijos, que tienen desplantes con las esposas o con los esposos. Me da pena, es algo que nunca en mi vida he entendido, pero ocurre. Por eso es importante, hermano, que seamos conscientes del ejemplo, porque es lo que tú vas a dejar, lo que tú vas a hacer. Dicho esto, si no quieres decir nombres no hace falta, pero creo que diciendo las cosas buenas siempre se puede, las malas no se dicen, las buenas siempre se dicen. ¿Hay alguna persona en tu vida, en tu familia, en la iglesia, en tu trabajo, en tus estudios, en un campamento, yo qué sé? ¿Hay alguna persona que haya sido un ejemplo para ti? Un ejemplo, y ese ejemplo te ha ayudado como creyente, como persona, y te ha ayudado a continuar? ¿Hay alguien, yo sé que puede haber mucho, pero con una persona que haya sido un ejemplo para ti y Dios te ha bendecido con ese ejemplo? Mi madre. Sí, lo que pasa es que no sé. Sí, muy bien. Mi padre, Tu padre, tu madre, tu padre. Muy bien. ¿En qué sentido? Porque me ha enseñado todo lo que sé, prácticamente. En el tema laboral, me ha enseñado prácticamente todo lo que sé hacer Bueno, para poder subsistir. bueno. A ti no te pregunto porque ya lo sabemos. ¿Alguien más? Yo por no estoy de la familia, pero de mi cabrón. Tu amigo Aaron. ¿Por? Un chaval que demuestra cómo debería actuar con tu creyente y está centrado y todo lo que hacemos es con respeto siempre al Señor. Siempre lo miramos con respeto al Señor. Qué guay, eres un amigo. Eso es mi mejor amigo y es algo que puedo contar con él siempre. Y me ayuda a crecer y a seguir, bueno, y sigo creciendo con él en el tema espiritual. Muy bien. Agárrate a él fuerte. Muy bien. Bien. ¿Alguien más? Yo, un pastor, ahí en Francia hice una escuela de discípulo con él y se levantaba a las 5 de la mañana para leer la Biblia y orar cada día. Y prestaba todo. Tú le pedías algo y te lo prestaba. Y un día me recuerdo que prestó su coche a un hermano. El hermano devolvió el coche destrozado por un accidente y no se enfadó por nada. Digo, no, nada, es material y no importa. Realmente una persona que me sorprendió y es un ejemplo. Qué bien. ¿Y él lo sabe? ¿Lo dijiste? Sí, y ella, No, no. pero ella tiene otra opinión. No. Si el pastor lo sabe, si le dijiste tú, gracias porque has sido un ejemplo para mí. Sí, sí, de alguna manera sí. Muy bien. ¿Alguien más?
Yo no le he dicho a nadie erróneo para mí. Para que no deje de serlo. Sí, yo- Vaya. Para no se lo crea, ¿eh? No es bueno, Darle una de palabra cierta a la manera, palabra. o sea, agradecer las cosas sí, pero decirle que era un ejemplo para mí me parece muy fuerte para porque se lo puede Puede creer. subir para arriba, ¿no? Eso es. Pero has tenido ejemplos en tu vida. Algunos, pocos, ¿eh? No te vayas a creer que ha sido mucho, Ya. pero no han habido. Es que además yo me he movido en un mundo muy subterráneo. La banca es... Ah, bueno, claro. Pero mira, hermano, es una bendición cuando tenemos buenos ejemplos. Es una bendición cuando tenemos buenos ejemplos en la familia. Es una bendición cuando tenemos buenos ejemplos con los amigos, con las amistades. Es una bendición cuando tenemos buenos ejemplos en la iglesia, porque el hecho de que vayamos a la iglesia y conozcamos creyentes no significa que todo el mundo dé buen ejemplo. Es una bendición cuando tenemos la bendición, nunca me has dicho, de encontrarnos con personas por diversos motivos, de diversas formas, son una bendición. Porque Dios nos da un regalo. Dios nos da un regalo con eso. Y fijaros que aquí, pues, cuando Santiago está hablando en este sentido, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y paciencia. Fijaros que dice, siguiendo con ese ejemplo de la aflicción y la paciencia, él habla de los profetas. Él habla de los profetas. Tened como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas. El profeta era un hombre levantado por Dios. El profeta era un hombre levantado por Dios. Los lectores de la carta, como vimos también en su momento, conocen bien el Antiguo Testamento. Conocen bien el Antiguo Testamento y conocen bien la historia bíblica, conocen bien lo que el Antiguo Testamento enseñaba acerca de los profetas. Un profeta era alguien muy especial del Antiguo Testamento. Un mensajero. Era alguien muy especial. Dice un comentarista, el profeta antiguo testamentario era un proclamador de la palabra, llamado por Dios para advertir, exhortar, consolar, enseñar y aconsejar, obligado únicamente a Dios, y por lo tanto gozaba de una libertad única. De una libertad. Dios levantaba a los profetas. Muchas veces pues, la idea que tenemos de profecía de los profetas es que hablaban del futuro, y es verdad que había profetas que decían señales y cosas del futuro, pero no solamente era eso, el profeta advertía. El profeta predicaba, el profeta enseñaba, el profeta consolaba, el profeta llamaba al arrepentimiento. El profeta decía, Dios dice esto. Y por eso Dios mandaba a los profetas, y en momentos muy importantes de la vida de Israel, en el Antiguo Testamento, vemos cómo el Señor levantaba a esos profetas. Pero cuando tú miras a los profetas, una de las cosas que tú ves, no en todos, pero la mayoría de ellos es que la mayoría de los profetas vivieron muy bien. Vivían en Marbella, se les quedó mucho dinerito, una buena pensión, nunca tuvieron problemas, iban al gimnasio todos los días, comían gazpachito todos los días en verano, Ramoreno. Eso es así. Los profetas, la mayoría de los profetas vivieron muy bien. Se lo cargaban. Se lo cargaban. Claro. Se lo cargaban. Otros no. Era lo más perseguido, ¿no? La mayoría de los profetas acabaron mal. Algunos tuvieron un carro de fuego. Y algunos tuvieron que... Sí. Y se fueron a Marbella. Sí. Algunos, Dios dijo, vente para acá porque esto... Efectivamente. La mayoría de los profetas fueron o torturados, o desterrados, o muertos por la gente. ¿Por qué? Porque predicaba la verdad. Lo mismo que hoy, el que dice la verdad dura menos por una de agua. O criticado. Así que fijaros que es interesante porque Santiago está poniendo como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y los profetas que hablaron en nombre del Señor dijeron la verdad.
eran genuinos. Decían lo que el Señor quería que dieran, no lo que el pueblo quería escuchar. Y muchos de esos profetas encontramos en Jeremías, que estuvo metido en un lleno de foso lleno de barro. Ahí todos los profetas realmente, muchos de ellos lo pasaron muy mal, y lo aserraron, algunos fueron muertos, torturados, por ser fieles a la verdad. Por ser fieles a la verdad. Y esto es importante, hermanos. Esto es importante porque hoy en día los creyentes podemos estar también siendo perseguidos y podemos pasarlo mal también por decir la verdad. Por decir la verdad. Y no me refiero a los predicadores, no me refiero a los pastores, no, el creyente. Un creyente que ame al Señor en su contexto, en el instituto, en la enseñanza, es un bicho raro, en el trabajo, es un bicho raro, sí, por decir la verdad. Y en el momento en que tú dices la verdad, en el lugar donde tú estás trabajando o estudiando, como bicho raro, la gente te da la espalda. La gente te da la espalda y no quieren saber nada contigo. No, pero sí se pega. Siempre se tiene la conciencia tranquila. Sí, pero te digo, en el momento en que el creyente hace una labor profética, ese creyente va a pasar va a tener enemigos. Lo mismo no lo van a meter en un horno de fuego. Pero el momento en que el creyente declare la verdad, diga la verdad en amor, pero que diga la verdad y diga lo que la palabra de Dios enseña, en ese momento el creyente se expone a esto, se expone a que le persiga. Tenemos una promesa de parte del Señor. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. Aquel que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Claro. Eso es para los que predicamos la palabra de Dios. El que conspire contra ti, lo hará sin mí, dice el Señor. Porque en el momento que tú predicas y que tú hablas del Señor, es verdad, te miran como rara. ¿Qué persona más en esta rara? sociedad tan Bien. amarga. Yo estoy leyendo ahora el libro de Ezequiel. Hasta hace poco estaba viendo el libro de Jeremías, que es el libro anterior. Es interesante que tanto en Jeremías como en Ezequiel hay pasajes donde la gente le dice tanto a Jeremías como a Ezequiel que yo profetizo otra cosa, enseño otra cosa. Les invitan a cambiar el mensaje porque estaban, y tanto Ezequiel como Jeremías como otros, te dicen, no, los falsos profetas sí. Los falsos profetas decían cosas buenas, lo que la gente quiere escuchar, agradables, no preocuparos que Babilonia no va a venir, no va a invadir, no preocuparos, suavizan y lo cambian. Sin embargo, los profetas, la gente, los reyes, la gente, el gobierno, los otros profetas, le decían, cambiar el mensaje, y lo amenazaban. Hoy en día, hay gente que te puede decir, en la misma iglesia la gente te puede decir, cambia un poco, di otra cosa, no lo hagas así. Cuando el creyente debe mantenerse fiel a lo que Dios enseña. No estoy hablando de fanatismo, no estoy hablando de que el creyente tiene con un martillo golpea a todo el mundo. No, ese tipo de creyente a mí me repele. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de un creyente que es consecuente con su fe y que cuando habla lo que Dios dice, no tiene miedo. Y si tiene miedo, Dios le da la valentía para hacerlo. El Señor Dice, nos avisa, no. nadie es profeta en su propia tierra, es verdad. Así que, perfecto. No, Pablo dice, ser imitadora de mí como yo soy de Cristo. Y se cuenta como ser imitadora. A ver, ¿de quién? Ahí estamos hablando de una cosa muy simple, pero muy difícil, que es la integridad. La integridad, cuando tú encuentras personas íntegras, tienes un modelo. Pero ahora encuentras. Además, hemos leído hace un momento, y todo cierto. Ejemplo de buenas obras. En la enseñanza mostrando integridad. En la enseñanza, lo que tú estás enseñando, tú predicas, pero con integridad, que tú también lo seas, que no me fatigo que tú predicas. Sí, es complicado de encontrar. Yo creo que hay
Pero en sí, en la iglesia, en cualquier iglesia, hay buenos hermanos íntegros. Otra cosa es que no sea mejor un erudito hablando. No, Pero no íntegro, me refiero, pero- la integridad no me refiero al hablar, me refiero al testimonio. Exactamente, lo hay, Tiene más que ver con el testimonio que con lo que dice. por eso lo hay. Mejor dicho, tiene que ver con el testimonio y no con lo que dice. Lo hay bastante, yo creo que hay bastante hermanos que hay que cuidarse de ellos. Pues la verdad, hermano, es que en los momentos en que están en la sociedad que estamos viviendo, el cristianismo siempre, en las diversas generaciones, en los diversos años, los creyentes siempre se han enfrentado a situaciones adversas, complicadas, difíciles. Y cada generación tiene que enfrentarse a esas situaciones. Pero lo que la palabra de Dios nos enseña realmente es, y tenemos que ser conscientes de eso, un creyente que haga lo correcto delante de Dios y que haga lo correcto como consecuencia delante de los hombres, le perseguirá, tendrá aflicción y problemas. Porque la verdad siempre duele. Siempre duele. La mentira te mulle la cama, te pone la sabanita en la cama y parece que estás muy contento, pero es mentira. Al final la sábana tiene un montón de espinas. Y la verdad es que esas situaciones, pues, te parece, la verdad siempre duele, pero es la verdad. Es la verdad. Si yo estoy un día malo y voy al médico, yo quiero que el médico me diga la verdad. Lo que no quiero que me diga el médico, no le pasa nada, y a los 2 días que yo ya yo lo que quiero que diga, vamos a atajarlo, vamos a buscar soluciones. Entonces, con el creyente pasa igual, el creyente tenemos que vivir y tenemos que decir, tenemos que ser modelos, de ser ejemplares también. Lo que hay que intentar también es de no pensar lo que piensa la gente. Porque si somos creyentes, tenemos que agradar a Dios, no agradar, como tú has dicho, a los hombres. Tenemos que estar pendientes de agradar siempre a Dios, no a lo que piensan los demás de nosotros. Por lo menos en nuestra propia persona. Lo hice yo. En agradar a Dios y no a los demás. La mentira da mucho más dividendo que la verdad. Claro. Ese es el problema. Claro. Como se mira mucho al color del oro, a lo dorado. ¿Recordáis algunos profetas que pasaron por momentos de prueba? Elías sobre todo. Elías, uno. ¿Qué más? Jonás. También. Jeremías, Daniel. Seguimos. Seguimos. O sea, fijaros. Entonces, fijaros que es verdad. O sea, encontrar momentos de prueba, de persecución, de sufrimiento. Los mayores, los del medio y los menores. Y es interesante porque fijaros que después dice Santiago, dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y fijaros que dice, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Tenemos por bienaventurados a los que sufren. La palabra que Santiago está usando aquí, bienaventurado, es la misma que vimos la semana pasada. Bienaventurados los que pasan por pruebas, por tentaciones. Capítulo 1, versículo 12. Macarios, es la prueba, es la palabra. Macarios, sí. Bienaventurado, feliz, dichoso, bienaventurado, la palabra que pasa, que la persona que pasa por una prueba. Porque la palabra realmente lo que significa es que no importa la prueba en la que pasemos, la situación en la que pasamos, sino que independientemente de la situación, aunque estemos en un torbellino, como Job, aunque estemos en un torbellino, estamos contentos, estamos felices, experimentamos el gozo de Dios. Experimentamos el gozo de Dios en medio de las circunstancias que nos rodean. Eso es lo que está diciendo. Dentro de todo esto que estamos viendo de aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Con lo cual parece también una contradicción. Como una persona que sufre puede ser bienaventurada. Como una persona que está pasándolo mal puede ser feliz. Como una persona que está pasándolo mal puede decir, no, pero no es una contradicción. No es una contradicción. Es algo que la Biblia nos enseña continuamente de gente que lo han pasado mal, que lo han pasado mal y están alabando al Señor. Y la historia también.
Y muchos de nosotros experimentamos... No tienes tan grande alabar al Señor. Alabar. Por eso le tiene que tengo. Amén, amén, amén. Te recuérdame después de darte una batalla. Es tremendo. O sea, pasamos por momentos, situaciones y le damos las gracias al Señor, efectivamente. Hay que darle. Entonces, fijaros, aquí tenemos por vinculado a los que sufren. Y ahora pone un ejemplo. Dice, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pablo está hablando del sufrimiento de los profetas y ahora pone otro ejemplo. Job. Y aquí ya... Estas son palabras mayores. Esto es comida aparte. Esto ya son palabras mayores. Como he dicho antes, los lectores de la carta de Santiago están familiarizados con el Antiguo Testamento y por supuesto que están familiarizados con el libro de Job. Saben muy bien la historia de Job, saben muy bien el sufrimiento de Job. Cuando tú vas al libro de Job, no vamos a ir ahora, pero cuando tú vas, porque creo que es un libro que es suficientemente conocido como para entrar en todo lo que pasó, por sí decirlo de manera que lo podamos recordar de forma global. Si tú vas al libro de Job, tú recordarás que Job perdió a sus criados y a sus propiedades. Y que vino uno y le dijo, hemos perdido tus criados han muerto y tus propiedades han venido los sabeos, han lo han llevado, han cogido el terreno, etc. Perdió sus propiedades, perdió sus criados. Un poquito más adelante, en el capítulo 1 también, pierde a su familia, que es lo más importante, lo que más daño le hace. Pierde a su familia, 10 hijos, que se dice muy pronto. 10 hijos, 7 hombres, 3 mujeres, 3 hijas. Tremendo. O sea, en un día recibe la noticia de que sus criados, que él conoce de toda la vida, han muerto, gente que él quería. Han muerto y sus propiedades han sido robadas. El mismo día, al ratito, llega uno corriendo y le dice, tus hijos han muerto, ¿cómo? Después, en el capítulo 2, en el versículo 7, vemos también la pérdida de la salud y una enfermedad del cuerpo. Tiene una enfermedad y tiene que coger como una especie de teja para rascarse una enfermedad del cuerpo que los expertos, pues, algunos dicen que era como una especie de lepra, otros dicen como era un sarcoma, otros, en fin, lo que fuese. Sarna, ahí lo tiene. Y después, como dices tú, la pérdida de la confianza de su mujer. Muérete tú y maldice a Dios, ya, ¿no? Es decir, que en un momento dado, la vida de Job cambia por completo. Cambia por completo, es quitando a Jesús, creo que no hay ningún otro ejemplo en la Biblia de una persona que haya sufrido tanto, que haya pasado una prueba. Ni José, mira que José no pasó mal, pero ni José pasó ni experimentó lo que realmente Job experimentó. Alguien dijo, una vez me parece una frase memorable, alguien dijo, la vida de Job era una vida sin vida. La vida de Job era una vida sin vida. Lo había tenido todo y de pronto en 24 horas desaparece todo, absolutamente todo. Pero fijaros, aquí nos dice que habéis oído de la paciencia de Job. Pero fijaros que dice en Ezequiel, capítulo 14, capítulo 14, versículo 14 y el 20. Ezequiel, capítulo 14 y el 20. ¿Quién lo tiene? Si estuviesen en medio de ella estos 3 varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y el 20. Y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, digo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija. Ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Es interesante porque fijaros que aquí está hablando Ezequiel
de Noé, Daniel y de Job, y está hablando de una cualidad de ellos. Esa cualidad de ellos es la justicia. La justicia. Y está hablando del pueblo, está diciendo que el pueblo está en pecado. Está diciendo que el pueblo está, incluso está diciendo que si los hijos de Noé, de Daniel y Job se resultaran ante Dios, Dios también lo castigaría. A pesar de ser sus hijos, porque están viviendo en pecado, porque no son justos, están haciendo las cosas de manera indebida. Solamente Noé, Daniel y Job, por su justicia, Dios los libraría, les perdonaría la vida, por su justicia. Por su justicia. Es interesante este trío, Noé, Daniel y Job. Y el Señor a ellos tres, sin incluir su genealogía, a ellos tres los salvaría por su justicia. Una de las cosas que encontramos aquí es que aquí se nos habla de la paciencia de Job, pero también es un dato muy interesante. Nos habla de la justicia de Job. Dios fue justo. ¿En qué sentido fue Job justo? Que no maldijo a Dios. Que no maldijo a Dios, muy bien. Que no maldijo a Dios. Y que a pesar de lo mal que lo pasó, que estaban incluso sus amigos injuriándole y él respondió: yo sé que vive mi Redentor y aún después de deshecho está en mi piel, en mi carne, yo he de ver a Dios. Y mis ojos lo verán y no los de otros. Eso es lo que más me impacta. Después de todo, él sabía que iba a ver a Dios y que lo vería con sus propios ojos. Aunque él me matare, en él esperaré. Perseveraré. Fijaos. Él sufrió la prueba de Dios. Pero además sufrió el desdén de la mujer, de los amigos, de todo lo que había de la cama. Amigos de los pillas. De los humanos sufrió el desdén. De Dios sufrió la prueba. Nunca flaqueó su fe. Y él aguantó. Y fijaros que, como dice Fernando, la actitud que tuvo Job, y también ha dicho Luisa, es una actitud realmente tremenda. Mirad lo que dice en el capítulo 2 de Job, capítulo 2, versículo 10. En la línea que también Mari Carmen estaba diciendo antes. Job, capítulo 2, versículo 10. Para mí es uno de los versículos más importantes de toda la Biblia. ¿Quién lo tiene? Job, capítulo 2, versículo 10. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto pecó Job con sus labios. Muy bien. No pecó Dios, no pecó. Has cambiado el texto por completo. Y ahora la diferencia que hay. Ahora está en al final de esa frase. Esta es la versión de Pablo. En todo esto no pecó. Pero fijaros lo que dice: ¿recibiremos de Dios el bien? Sí. ¿Y el mal no lo recibiremos? El bien y el mal no. El mal no nos gusta. Pero nuestra teología se tambalea. Nuestra teología se tambalea. Porque nos enseñan, nos dicen, vemos, nos creemos que de Dios solamente recibimos el bien. Que Dios es toda bondad, toda misericordia, toda justicia, toda paciencia. Y decimos: no, el del mal no lo podemos recibir. Y entonces nos ponemos nerviosos. Se nos sube la tensión. ¿Cómo? Pues Job es capaz de decirlo, y Job amaba profundamente al Señor. Y Job es capaz de decir: ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y todo proviene de Dios. No lo olvidemos. Todo proviene de Dios. Y en este mundo que estamos viviendo, el sufrimiento está en la piel, se pega a nosotros en la piel, cada día. Cuando no tengamos sufrimiento, cuando no vamos a tener sufrimiento es en el cielo. Pero mientras estamos aquí en la tierra, el sufrimiento es nuestro acompañante. Y viviremos situaciones muy complicadas, muy difíciles. Y en el momento en que cuando estamos pasándolo bien, la gloria a Dios. Y cuando estamos pasándolo mal, la gloria a Dios. Y le damos la gloria a Él en todo momento. Porque Job hace una pregunta muy acertada, muy difícil. Hay que ser muy valiente para decir esto. Y hay que tener oído para escuchar esto. Y se lo dice a su esposa.
que él ha dicho, maldice a Dios y muérete, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? ¿Tenemos un Dios solamente para Navidad, nada más? ¿Tenemos un Dios solamente para darnos bendiciones, el maná, ya está? No. Y cuanto antes lo entendamos, antes maduraremos. También puede ser que haya un problema con lo que se nos predica alguna vez. Bien, sí. Creen en el Señor y en la Interpretación. sí. De hecho, hay una línea evangélica que es la teoría de la probabilidad. O sea que es la barbaridad más grande que te puede echar a la cara. Pues tropiezas, por ejemplo, con este versículo. Así que fijaros que dice, tenemos por bienaventurados los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. En la versión que tenemos nosotros es un poquito enrevesado el texto, porque en realidad lo que está diciendo aquí el texto es que el Señor fue muy misericordioso y compasivo con Job. Que habéis visto el fin del Señor con Job, que el Señor fue muy misericordioso y compasivo y actuó bien con Job. Esto se refiere a eso, a cómo terminó Job. ¿Cómo terminó Job? Al final. Al final. La prueba duró muchos años. Pero es interesante porque antes lo que estaba diciendo Fernando, el Señor le llevó a una prueba, fue el Señor, El diablo se metió, pero fue el Señor que lo metió. Fue el Señor. No lo toques a él, pero lo demás, aquí está. No atentes contra su vida, pero lo demás, aquí está. Y el diablo lo hizo muy bien. Y fue una prueba. ¿Qué es lo que ocurrió después con la prueba? Que el Señor fue muy misericordioso y compasivo con Job. Job sacó matrícula de honor. Job sacó matrícula de honor en su vida después de la prueba. ¿Y qué recordáis lo que pasó después con Job? Que el Señor le duplicó absolutamente todo. Lo hizo más rico, le volvió a dar es interesante, los mismos hijos, 7 hijos y 3 hijas. Oró por sus, no iba a decir por sus enemigos, pero bueno, a veces fueron como enemigos. El Señor les dijo, ora por ellos, ora por ellos. Y ora también por ellos, ¿no? Por esos 3 amigos que metieron la pata. El Señor les duplicó y vivió un montón de años. De la mujer no le dijo nada. Me imagino que la mujer se arrepentiría cuando tuvo más hijos con él. No sé qué ocurrió ahí. Pero Pedro, yo creo que el Señor nos dice que no vamos a ser tentados más de lo que podamos soportar, ¿no? El Señor sabía, además se lo dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Como es un hombre íntegro, recto, temeroso. Exactamente. Y cuando le dice Satanás, sí, pero tiéntalo, el Señor sabía que aunque lo tentara con todo lo que le iba a pasar, Job se iba a mantener en pie y iba a serle fiel al Señor. Eso es. Si no, no le hubiera dado todo lo que le pasó. Y como él lo sabía, porque él lo sabe todo, pues lo permitió. Si no, no se lo hubiera permitido que Satanás hubiera hecho con Job lo que hizo. Ya conoce el corazón de cada uno. Exactamente, él sabe lo que yo voy a resistir. Entonces a mí no me puede dar una cosa que yo que me va a hacer destruirme por completo. Él me va a dar lo que yo pueda soportar, porque me va a dar con la tentación la salida para que pueda resistirlo. Eso es. Y eso fue lo que le pasó a Job, que todo lo que el Señor permitió, sabía que él lo iba a soportar. Eso es. Sí. Yo creo muchas veces cuando yo escucho, pienso, medito o me toca el libro, o medito en esto, para mí es como si el Señor estuviese presumiendo de Job. Efectivamente, ¿has visto a mi siervo Job? Como decimos aquí, se tiró un plantón. Eso es. Aquí está. Alguien puede pensar, se arriesgó. ¿Y si la jugada le salió mal? No se arriesgó. El Señor sabía quién Lo era. sabía. El Señor sabía quién era Job. Y Job iba a pasar muy mal, no, lo pasó mucho, pero actuó con justicia. Tuvo sus cosas con el Señor, sus preguntas, sus por qué y tal.
pero pasó la prueba. Pero sin faltarle Sin nada faltar, y sin decirle por y qué. diciendo que sí. Exactamente. Aprendiendo del carácter de Dios, ¿no? Aprendiendo del Aprendiendo. carácter de Dios. Después de esa prueba, Job fue otro, mucho mejor, mucho mejor. Y Dios le permitió después vivir una vida llena de paz, de hijos, de prosperidad, y lo vivió bien, pero tuvo que pasar. Después el Señor le recompensó. La palabra que aquí se traduce dice, y ya vamos a terminar, ¿habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. La palabra muy misericordioso en el griego es que el Señor tiene un gran corazón, que tiene literalmente unas grandes entrañas, un gran corazón. El Señor es muy misericordioso, tiene un gran corazón y a la misma vez es compasivo. La misericordia y la compasión siempre van unidas en Dios. La misericordia y la compasión. Así que, hermanos, hoy hemos visto ya la semana que viene no, porque la semana que viene es día de fiesta, es el día 1 de noviembre, día de los todos los santos. Todos nosotros, De todos los nosotros. no tenemos culto que es día de fiesta, pero para el otro ya el tema de las pruebas lo hemos dejado. El tema de las pruebas lo hemos dejado y continuaremos con otro tema que será la paciencia. Así que esto es lo que hemos visto hoy. Que el Señor nos ayude a vivir esto, que nos ayude a ser ejemplo en todo momento, que nos ayude en la aflicción a ser pacientes también delante del Señor y con los demás, que nos ayude a ser hombres y mujeres que podamos ser justos, podamos proclamar, que podamos ser ejemplo para nuestra familia, para la iglesia, etc. Y que cuando pasemos por pruebas, que veamos el ejemplo de Job también, que veamos el ejemplo de Job y cómo el Señor también lo cuidó, lo guió, y la actitud de Job, que tengamos también esa actitud de dependencia, de amor, y de saber, Señor, tú sabes. Hay una historia no recuerdo muy bien, pero es de una misionera holandesa, que ahora no me acuerdo de nombre, una misionera holandesa que estuvo sirviendo en África. Ella estaba sirviendo en un hospital, no recuerdo si era Uganda, un país africano. Y resulta que estuvo muchos años allí, y hubo un momento dado que hay una sublevación de una tribu, y esa tribu se sublevó contra el gobierno establecido en ese país, y hubo una matanza, y entonces iban por los blancos también, matando a los blancos, pensaban que eran gente colonialista y tal, ¿no? Y llegaron al hospital donde estaba esta misionera, mataron a gente allí, a ella la torturaron y la violaron, varios hombres. Y hay un momento en el que ella escribe, estaba mal, pero hay un momento en que ella como que escuchó la voz de Dios, y ella le preguntaba al Señor por qué y por qué le permitido y tal, y ella cuenta que esa voz que escuchó de Dios es como si Dios le dijera, más o menos, no me acuerdo muy bien, pero más o menos como le dijera: podrás seguir confiando en mí aunque yo no te diga el por qué. Podrás seguir confiando en mí aunque yo no te diga el por qué te ha ocurrido esto. Y en aquel momento, dice en el libro, ella cuenta que en aquel momento fue cuando rompió ya todo, y de nuevo ella siguió confiando, y de hecho siguió como misionera. Es una mujer que Dios lo usó y es conocida, pasa que no me acuerdo el nombre. Podrás seguir confiando en mí aunque yo no te diga el por qué te ha pasado esto. Y a veces, hermanos, nosotros hay momentos en nuestras vidas que tenemos que decir al Señor: Señor, no entiendo el por qué, pero sigo confiando en ti. Amén.